Hola a todos, a todas. Bienvenidos a lo que es la retroalimentación o revisión o también llamada resolución de la prueba de transición de Historia y Ciencias Sociales que realizaron durante la semana anterior. Importante información antes de comenzar ya hablando de las preguntas es que precisamente todo lo que tiene que ver con las pruebas, con preguntas, con los temarios, usted los puede encontrar en la página www.demre.cl, que es precisamente el organismo encargado de la publicación y de llevar a cabo todo el tema que tiene que ver con las pruebas estas de transición. Se le llama prueba de transición precisamente porque no rompe con el esquema de la ex prueba de selección universitaria. Va a tener algunas modificaciones que las vamos a ir comentando obviamente, pero funciona bajo la misma lógica. Cambia un tema, o sea, cambia un poco el tema de los contenidos, pero más allá de eso, como yo le hablo, por así decirlo, precisamente PSU y prueba de transición, efectivamente hay un cambio solamente en cuanto a contenido. Importante también es que dentro de la prueba hay ejes temáticos. Y estos ejes temáticos son los que vamos a trabajar nosotros durante las clases de este preuniversitario, que efectivamente son estos tres. Historia en perspectiva, hablando sobre la historia de América, la historia del mundo y la historia de Chile también. Sección que antes, o eje temático que antes estaba dividido en dos. Antes, en la prueba de selección universitaria, te aparecía una parte que era historia universal y aparecía otra parte que era historia de América y Chile. Ahora ambos contenidos aparecen unidos solamente por una lógica temporal, por así decirlo. De repente ustedes van a estar haciendo la pregunta, de repente igual la vamos a estar revisando nosotros, va a aparecer una pregunta de Chile y precisamente en el mismo periodo se va hacia el mundo, no sé, pues historia universal y va a hablar precisamente de lo que estaba pasando en ese periodo, pero en el mundo. Efectivamente, esto hace de que ustedes como estudiantes y que se están preparando para el tema de la prueba, tienen que tener una mirada muy universal, por así decirlo, de la historia. Es muy complicado de alguna forma estudiarlas por separado, entonces van a tener que hacer muchas relaciones entre lo que está ocurriendo en el mundo y las repercusiones de lo que de lo que precisamente ocurre también en nuestro país. Hay un eje nuevo que se incluye, que es el eje de formación ciudadana, porque de hecho es un ramo que muchos ya lo han tenido y lo estamos trabajando, que es precisamente habla sobre el concepto de la democracia, de las formas de participación, y es precisamente esto lo que se va generando a partir de estos nuevos contenidos, que se vayan incluyendo en esta prueba de transición y que se van a incluir también en las pruebas a futuro, sobre todo lo que tiene que ver con la formación ciudadana. Antes, en la prueba en la PSU, estaba incorporado como el eje que se llamaba democracia y desarrollo. Formación ciudadana, no se alarmen porque formación ciudadana también tiene elementos que habla sobre ese concepto del desarrollo, pero súper alusivo a lo que es el concepto de la globalización. Y por último, un contenido completamente nuevo que se viene a incorporar en esta prueba, ya era parte de uno de los cambios que se había hecho con respecto a los contenidos. Ustedes cuando entraron a primero medio les pasaron precisamente la primera unidad de primero medio, es economía y sociedad. Y esta unidad, lo que es la primera unidad de primero medio, se incorpora en los contenidos. Entonces, por eso es súper importante que vayan tomando atención a algunos conceptos que nosotros vayamos trabajando en la clase, que siempre se van a ligar con este tema de la economía. Importante también es que la prueba no está dividida de forma igualitaria para estos tres ejes. Como sale allí, las preguntas giran en torno a
que, por ejemplo, o sea, hay más preguntas con respecto a los contenidos de historia universal, historia de América, historia de Chile, que economía y sociedad. ¿Ya? Esto se va modificando algunas veces, pero no es que se vaya a modificar que, por ejemplo, en alguna prueba le vayan a aparecer 46 preguntas de economía, no, al contrario, pueden aparecer 45 y aquí 25. ¿Ya? Pero más que nada, este es la proporción, por así decirlo. La prueba también mide ciertas habilidades. Usted de repente va a tener que aplicar algunos contenidos, de repente va a tener que leer una cita y comprender, de repente va a tener que analizar, ya analizar ciertas fuentes que le aparezcan, de repente le van a pedir un ejercicio de síntesis o también le van a pedir evaluar ciertas situaciones, ¿ya? Entonces la prueba de selección, o sea la prueba de transición, también está enfocada en este tipo de habilidades, ¿no? De repente dicen, no, pero lo que pasa es que ahora, por ejemplo, la prueba ya no mide contenido, porque antiguamente como que te preguntaban por fecha y cosas así, pero efectivamente para responder algunas preguntas y nos vamos a ir dando cuenta, es súper necesario saber el tema de los contenidos, no solamente aplicar, ni comprender, ni analizar, ni sintetizar, perdón, o evaluar, sino que también este concepto de la aplicación es muy importante, porque en la aplicación es donde usted lleva a cabo el tema de los contenidos que fue apropiándose durante su enseñanza media. Vamos con la prueba. La pregunta número 1 precisamente habla sobre un concepto que muchas veces se habla en la globalización. Se habla también en los contenidos de economía, que es precisamente sobre la obsolescencia programada. Obsolescencia programada. La primera pregunta entonces habla precisamente de un contenido que ustedes deberían haber visto en globalización cuando les pasaron, en economía también se ve, que es precisamente sobre la obsolescencia programada. Pero se van a preguntar muchos, ¿qué es la obsolescencia programada? Dícese que en el párrafo anterior describe el caso inverso del fenómeno obsolescencia programada. Y si ustedes, por ejemplo, leen la cita, se darán cuenta de que hay una bombilla eléctrica, lo que nosotros le llamamos ampolleta también, que precisamente ostenta el récord mundial de durabilidad. O sea, lleva 110 años encendida. 110 años en funcionamiento. La obsolescencia programada es el fenómeno de la globalización que es todo lo contrario. Si ustedes, por ejemplo, lo quieren analizar bajo los conceptos del análisis de lo que es algo obsoleto y algo programado, o sea, se asume que los productos tecnológicos muchas veces en la actualidad tienen una fecha de caducidad. Por ejemplo, todos los productos que yo voy comprando, tomemos como caso el tema del celular. El celular, aunque yo lo cuide mucho, 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 el celular no me va a durar por siempre. Porque se va dañando la batería, bueno, le cambiamos la batería, ya, se le cambiamos la batería. Pero de alguna forma el sistema, el consumismo y la misma tecnología va dejando atrás siempre a la tecnología del pasado. Eso nos lleva a que exista un elemento que se le llama en la actualidad la obsolescencia programada, que es la incorporación de elementos de caducidad dentro de la tecnología. Y es por eso que si usted se compra un refrigerador, si usted se compra una lavadora, si en su casa se compran una secadora, una congeladora, una cocina, todo de alguna forma tiene una caducidad. En la pregunta acá se reitera de cuál es la finalidad que persigue este fenómeno. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué yo le pongo caducidad a los productos? La primera alternativa dice abaratar el costo de repuestos y precisamente existe alguna relación con el tema de los repuestos, pero la obsolescencia programada va más allá de de ponerle repuestos a un producto. Dice, favorece el reciclaje de material en desuso. Y actualmente en nuestro sistema están recién incorporándose los elementos de reciclaje. Entonces, de alguna forma, esto de favorecer la obsolescencia programada que favorece el reciclaje, muchas veces no lo hace. ¿Qué pasa con el celular que usted ya quedó en desuso? No precisamente lo va a reciclar. Entonces, esta alternativa
se invalida automáticamente. Desincentivar, perdón, la producción de insumos tecnológicos. ¿Ustedes creen que nuestra sociedad de consumo cada vez está menos interesada en el consumo tecnológico? Al contrario, una maximización de esto del consumo tecnológico. Fomentar, como dice ahí, la demanda creciente de los productos, fomentar la demanda creciente de los productos. O sea, yo estoy diciendo que a través de la obsolescencia programada, que yo programo un objeto para que sea obsoleto en el tiempo, estoy fomentando a que en un futuro exista una demanda. Y efectivamente, esa es la obsolescencia programada. ¿Por qué no existen los celulares? ¿Por qué no existen los celulares o todos los aparatos tecnológicos de uso de por vida? Precisamente porque las empresas no estarían ganando. Y lo importante en este sistema económico en el que estamos nosotros es que las empresas ganen, que las empresas vendan. Entonces, para que vendan, yo tengo que hacer esos productos de alguna forma, no con un uso ilimitado, sino que limito su uso para que en un futuro esta persona que se le echó a perder su celular o que por una actualización ya no puede ocupar ciertos programas, se vea en la obligación de demandar o comprar, por así decir, productos. Por eso es súper importante a través de esta resolución nos vamos a ir dando cuenta lo importante que es el tema y el eje económico dentro de por qué tiene que saber lo que es el concepto de la demanda, lo que es el concepto de la producción. Mejorar el soporte técnico como solución, al contrario, ya por ejemplo, los mismos productos que quedan obsoletos por las actualizaciones. Hay celulares que de un momento a otro, si hay una actualización, las actualizaciones salen para algunos celulares y otros celulares quedan completamente desactualizados y al quedar desactualizados no se le puede instalar, por ejemplo, programas nuevos. Ya, entonces la alternativa correcta de esta pregunta es la alternativa letra D. ¿Ok? Vamos con la segunda pregunta. Dice, el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, también conocido, se basa en las premisas de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Ustedes tienen que saber que esa es precisamente el desarrollo sustentable, que yo pueda pensar en proyectar a mi sociedad, en que a mi sociedad en un futuro no le falten los recursos. Respecto a la necesidad de alcanzar dicho propósito y a la vez favorecer un mayor crecimiento y desarrollo económico, ¿qué desafío se le presenta al Estado chileno? O sea, estamos hablando siempre del concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Y la pregunta es, ¿qué desafío se le presenta al Estado chileno con respecto al tema del desarrollo sustentable? Alternativa A dice, priorizar la obtención de ganancia a partir de la explotación de recursos no renovables. Tenemos que entender que el desarrollo sostenible busca que haya una igualdad entre la economía, entre el medio ambiente y entre el humano. Entonces, estos elementos tienen que ser en el desarrollo sustentable tienen que ser igualitarios. No tiene que haber uno por sobre el otro. Automáticamente este concepto de priorizar la obtención de ganancias, estoy yo dándole priorización al tema de la economía. Entonces automáticamente yo la descarto. Incrementar los puestos de trabajo en el sector primario. ¿Para qué forma? O sea, ¿cuál es la lógica de incrementar los puestos de trabajo? Tiene que ver también con aumentar la producción. Entonces también tiene que ver con un tema económico acá. Así que lo descartamos. Promover modelos de consumo basados en el uso responsable de los recursos naturales. Y ahí ya estamos en algo correcto. Precisamente ese es el desarrollo sustentable, la definición. Yo promuevo que el consumo sea responsable, que yo pueda asegurar de alguna forma el usufructo de cualquier recurso a generaciones presentes y no voy a comprometer también a las generaciones futuras. Suprimir, dice la alternativa D, las importaciones de bienes originados mediante la producción industrial. O sea, imagínense, suprimir la importación. De alguna forma
llegaríamos y tendríamos una sociedad súper atrasada y poco conectada con los mercados mundiales y no tendríamos avances tecnológicos, a lo mejor seríamos un país más retrasado de alguna forma o menos desarrollado de lo que somos en la actualidad. Entonces, tampoco se trata acá de que yo para desarrollar sosteniblemente un país tengo que suprimir y eliminar completamente el tema de las importaciones. No, al contrario, pueden existir estas tres, tienen que existir estas tres, pero de alguna forma tienen que estar eh, bien evaluadas, bien trabajadas y no se tienen que comprometer las unas con las otras. Aumentar la compra de combustibles fósiles, o sea, está diciendo acá que para desarrollar sustentablemente yo tengo que aumentar el consumo, por ejemplo, del famoso petróleo. Si aumento el consumo del petróleo significa que va a aumentar mi contaminación y la contaminación va a afectar al famoso medio ambiente y al famoso humano. Entonces, de alguna forma, la alternativa correcta de esta pregunta es la alternativa o letra C. Pregunta número 3. Habla sobre el Acuerdo de París. El acuerdo adoptado en la 21ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que se celebró en París en el año 2015 será aplicada a partir del año 2020. Entre los resultados esperados está reducir el calentamiento global en una cifra igual o superior a los 2 grados centígrados. En una cifra igual o superior a 2 grados centígrados por medio de la disminución de los gases de efecto invernadero. Considerando lo anterior, ¿cuál es la medida que contribuye al logro de este objetivo? O sea, el Estado chileno. Ya ni siquiera el Estado chileno, preguntémonos en general, todos los países. ¿Cuál será la medida de todas estas que va a significar automáticamente que yo pueda reducir el calentamiento global? Reducir, por ejemplo, el tema del efecto invernadero. Dice, establecer leyes para proteger el bosque nativo. Sí, sí, es una medida, pero, de alguna forma, yo puedo proteger el bosque nativo. Pero ¿qué pasa si tengo una ciudad en constante funcionamiento con su industria y con sus autos? Precisamente, claro, voy a tener una fuente de oxigenación, pero por otra parte tengo emanación de gases nocivos que van a propiciar el tema del efecto invernadero. Conservar los glaciares existentes en el sur del país. Nuevamente lo mismo. Esto es como es uno de los elementos, pero acá está diciendo cuál es la medida que contribuye directamente. Directamente. Estas medidas son medidas indirectas. Disminuir la contaminación de las aguas marinas. Nuevamente llegamos a un elemento que es indirecto. Porque, por ejemplo, tenemos que ver nosotros. El efecto invernadero es producido por los gases que emanan de todo lo que son los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, obviamente, si usted sabe qué es el efecto invernadero y sabe precisamente cómo se puede reducir este efecto invernadero, es precisamente con la reducción de la utilización de los combustibles fósiles, porque ellos son los que generan la contaminación. Contaminación que se traduce en lo que es el famoso efecto invernadero. Contaminación que se traduce también principalmente en el tema de que exista un calentamiento global y que las temperaturas estén en aumento cada vez más. Dice intensificar la actividad agroalimentaria, que tiene que ver con el sector primario. Y en realidad nuestra dirección como país y la dirección de todos los países es que cada vez se disminuya el tema de la actividad agroalimentaria y empiecen a aumentar los otros tipos de actividades, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay tres respuestas indirectas, pero la directa, de alguna forma, es el tema de los combustibles fósiles. Estas son las preguntas complejas de la prueba. Mira, imagínense, ya la pregunta 3 viene a traer una complejidad porque usted tiene que establecer cuál es de las alternativas. Cuatro alternativas son correctas, pero de las cuatro alternativas correctas hay una que va a sobresalir por las otras, que es la que va a contribuir directamente
al tema de la disminución la disminución, perdón, de los gases del efecto invernadero. Alternativa correcta de esta pregunta entonces, la alternativa D. Pregunta número 4. Habla sobre el tema de las Naciones Unidas, sobre la Convención sobre el tema del cambio climático y que se entiende que el proceso del cambio climático es atribuido directo o indirectamente a la actividad humana. ¿Mm? En este contexto, dice cuál de las siguientes opciones constituye una consecuencia que se puede observar en el territorio nacional chileno producto del cambio climático. Dentro de esta alternativa, entonces, nosotros tenemos que buscar cuál es la consecuencia observable que vemos nosotros en nuestro medio ambiente chileno de cómo el clima ha ido modificando, ha ido cambiando el territorio. Lo primero que tenemos, dice la reducción de las temperaturas máximas registradas en la zona central. La reducción, al contrario, todos los veranos nosotros nos estamos superando en nuestras temperaturas. ¿Ya? El incremento de los niveles de agua en los lagos, al contrario, ¿qué está pasando con el agua? Está en disminución. El recurso hídrico cada vez va a escasear más. El aumento de la desertificación por la pérdida de propiedades de los suelos. Precisamente, si no llueve, si no hay agua, hay un elemento que empieza a aparecer que es la famosa desertificación. Y es que el suelo ya no me está siendo fértil ni útil para nada. El aumento de la productividad de las aguas marinas y por tanto de la pesca. La pesca como producto, como recurso, también un recurso limitado, por ende siempre está agotándose. La disminución de las lluvias costeras en relación con las interiores. Y para que ustedes lo sepan, las lluvias generalmente se dan mucho más en los sectores costeros que en los sectores interiores. Ejemplo, ¿dónde llueve más? ¿En Santiago o en Valparaíso? Y la respuesta va a ser Valparaíso, precisamente por la influencia del mar, la influencia costera. Entonces, por ende, ahí nosotros tenemos automáticamente que nuestra respuesta es la respuesta C. Pregunta número 5. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha sido una de las primeras instituciones que ha estudiado las implicancias económicas de las acciones emprendidas para revertir las emisiones de gases del efecto invernadero. Esta organización ha sido un factor fundamental en las rondas de negociación sobre el cambio climático. Considerando que Chile es miembro de la OCDE, ¿cuál es una de las principales iniciativas que debe llevar a cabo el Estado chileno para reducir estas emisiones? Alternativa A dice instaurar una institucionalidad medioambiental. Sabemos nosotros que con el aparataje burocrático no necesariamente significa o nos trae como resultado una reducción de las emisiones. Promover la extracción de minerales metálicos. El solo hecho de promover la extracción significa de alguna forma que yo esté explotando mi medio ambiente y a su vez lo esté contaminando. Por ende, también se va a eliminar esta alternativa. Relocalizar, progresivamente las industrias contaminantes. Y de alguna forma, si nosotros queremos disminuir el tema de las emisiones, no se saca nada con localizar en otro lugar las industrias, si igual van a estar contaminando de la misma forma. Por ello, tampoco tiene estado para esta alternativa. Extender la restricción vehicular en las principales ciudades, efectivamente, hay un tema que tiene que ver con la restricción vehicular, pero la contaminación a mayor escala la va a tener entre un vehículo y una industria, la va a tener la industria. ¿Ya? Así que de alguna forma también eliminaríamos esa pregunta. Y por ende, la respuesta correcta sería la respuesta E, aumentar la generación de energía a partir de fuentes limpias. Obviamente, el desarrollo sustentable busca la producción de energía, pero de una forma limpia, con energía renovable. Pregunta número 6. En Chile, diversos cauces de agua superficiales están siendo sometidos a una carga cada vez mayor de residuos y desechos de todo tipo, muchos de los cuales son altamente tóxicos y lo que representa un peligro o un riesgo para la salud humana. En este contexto, ¿cuál es el principal desafío que debe enfrentar el manejo de los recursos hídricos en Chile? Desincentivar el consumo industrial de agua aumentando su precio. Si nosotros a la industria le aumentamos el precio del agua,
Si es una industria que necesita el agua, se va a acomodar y aún así lo va a pagar. Entonces no necesariamente esto trae como resultado que si yo aumento el precio voy a acabar con la demanda. Modificar el modelo de gestión de agua propiciando un uso racional. Esta alternativa ya es correcta de alguna forma porque habla sobre el racionalismo del uso de nuestros recursos, que es un elemento esencial. El concepto de racional es un elemento esencial dentro de lo que es el famoso desarrollo sustentable. Potenciar el consumo de agua envasada en la población. El agua envasada, ¿de dónde sale? De los mismos recursos hídricos, chiquillos. Fiscalizar la producción de agua potable domiciliaria. Fiscalizar la producción de agua potable. A nivel de domicilio no se produce agua potable. Valorar la homogeneidad de las reservas de agua. ¿De qué me sirve el concepto de valorar si no lo estoy llevando a la práctica? Por eso en esta pregunta la alternativa correcta es la alternativa B. Pregunta número 7. El texto anterior describe las bases de la política habitacional aplicada en Chile por distintos gobiernos desde 1980, con el objetivo de satisfacer la demanda de viviendas nuevas para una población de menor ingreso. ¿Qué impacto se ha producido en la implementación de esta política en distintas ciudades chilenas, fundamentalmente en las de mayor tamaño? Alternativa A. La construcción de nuevos barrios con viviendas de tamaño reducido. Hablemos de la realidad. Encontramos nosotros que hay barrios nuevos, pero que el tamaño de las casas es cada vez pequeño. La población de menores ingresos se le están construyendo departamentos por la misma lógica de que le sale más económicamente más rentable, ¿ya? La concentración de distintas funciones urbanas en la periferia, y acá nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una palabra que se llama periferia y otra palabra que es el famoso centro. Centro, periferia. Entonces aquí está diciendo que la concentración de las diferentes funciones urbanas se van a concentrar en la periferia o en el centro. Acá dice la periferia, pero nosotros sabemos que es el centro. Entonces, por ende, esta alternativa está mala. La devaluación de los terrenos, ni siquiera necesito leer nada de esto. Devaluación de los terrenos. Los terrenos no se devalúan, chiquillos. En el sistema económico en el que estamos en la actualidad, los terrenos cada vez se evalúan más alto, cada vez tienen un valor agregado, por así decirlo, a partir del periodo o tiempo que pasa desde que lo compré hasta que a lo mejor lo estoy vendiendo. La disminución de los desplazamientos al interior de la urbe. El interior es el famoso centro. Entonces ahí me está diciendo que yo en el interior, en el centro de la ciudad, voy a ver disminuido mis desplazamientos en el concepto de tiempo. O sea, yo me voy a demorar, por ejemplo, en Santiago, de moverme de un lugar a otro, me voy a demorar mucho menos que en el campo, por ejemplo. Y eso es un error. Principalmente el error radica en que, al contrario, como nosotros estamos en medio de una ciudad, hay mayor congestión, atochamiento. Las calles generalmente están con locomoción colectiva, locomoción particular, entonces es complicado desplazarse dentro del centro de una ciudad, ¿no? Alternativa esa incorrecta. La planificación estatal de las distintas actividades sociales, ¿ya? De partida las actividades sociales no son planificadas por el Estado. Entonces la respuesta correcta a la pregunta número 7 es la respuesta A. Pregunta número 8. En Chile la industrialización y la expansión económica, junto con la masificación de los medios de transporte y los procesos de edificación en las últimas 2 décadas, han propiciado el desarrollo de grandes centros urbanos, los cuales se han transformado en los principales productores de basura a nivel nacional. Considerando lo anterior, ¿cuál es la principal causa que explica la problemática de los residuos sólidos, o sea, de la basura, en las ciudades? El crecimiento urbano en las ciudades intermedias. La población siempre está en constante crecimiento. El aumento de la población en áreas metropolitanas, bien. El incremento del consumo de productos de origen orgánico, podría decir que sí, podríamos decir que no. Hay una parte de la población que está consumiendo de forma orgánica, que está teniendo un consumo un poco más responsable, pero no al nivel de modificar de alguna forma los datos, ¿no? La generación de basura. La inexistencia de campañas de reciclaje en las comunas, nosotros sabemos que en realidad sí existen.
Sí existe. Si aquí dijese la existencia de campaña de reciclaje en las comunas, podríamos decir que sí. Pero aquí está diciendo que no existe reciclaje. Por ejemplo, en nuestra comuna tenemos nosotros que en el Home Center hay un punto de reciclaje. La falta de políticas nacionales para el tratamiento de desechos también. Entonces, acá te preguntan cuál es la principal causa que explica la problemática. Entonces, tenemos tres preguntas que, o sea, tres alternativas que pueden ser correctas. Pero una de ellas es la principal. Una de ellas es la principal. Y si nosotros tenemos que dos de las correctas hablan de lo mismo, crecimiento urbano y aumento de la población es exactamente lo mismo, ambas las vamos a descartar. Y por ende nos va a quedar la alternativa E. Pregunta número 9. La realidad geográfica de la ocupación del territorio implica una serie de peligros latentes que, combinados con focos de vulnerabilidad, incrementan los niveles de riesgo. En este sentido, ¿cuál es el principal factor que propicia que los espacios urbanos chilenos sean potenciales áreas de riesgo, de desastre, por ocurrencia de fenómenos naturales? Para responder esta pregunta, ustedes deben saber primero lo que es un desastre o un fenómeno natural. Automáticamente nos vamos a imaginar inundaciones, nos vamos a imaginar los temblores, o sea, todo lo que tiene que ver con la actividad sísmica, la erupción. Entonces, de alguna forma, acá le está preguntando cuál es el principal factor que propicia que las ciudades chilenas estén en riesgo de desastre. ¿Por qué, por ejemplo, si erupciona un volcán, tengo una población o una ciudad que se va a ver afectada? ¿Por qué, por ejemplo, si hay una inundación, una ciudad se va a ver afectada? Dice porque últimamente la disminución de los territorios para uso agrícola y ganadero, eso me está dando como alternativa. No, no tiene nada que ver el tema de la disminución de los territorios para uso agrícola y ganadero. Al contrario, si acá dijera que hay una disminución de los terrenos urbanos y por eso lleva a que la población habite en lugares no aptos, ahí podríamos hablar de de una alternativa correcta, pero no. La concentración de los barrios populares en el centro, una alternativa discriminadora porque está diciendo está tomando un riesgo, pero un riesgo no lo está asumiendo como un riesgo o como un desastre natural, sino que está hablando del concepto de riesgo aplicado al tema de los barrios. Está diciendo que si yo llevo un barrio popular al centro de la ciudad, significa que va a haber un riesgo en la gente que vive precisamente en ese sector. ¿Ya? La debilidad de los instrumentos de ordenamiento territorial, precisamente, una alternativa correcta, puesto que los instrumentos de ordenamiento territorial, el más conocido es el plano regulador, pero de alguna forma los planos reguladores se modifican o no se aceptan, no son considerados muchas veces o son que nada vulnerados, olvidados. El plano regulador es tan simple como un mapa, por así decirlo, de la comuna en donde el alcalde y sus concejales van diciendo, tomando decisiones con respecto a qué va a haber en tal lugar. No sé, por ejemplo, o sea, en Quilicura teníamos al lado de la plaza de Quilicura un terreno desocupado. En principio lo van a ocupar las fondas, va a servir para otras cosas, para circo, pero en algún momento los alcaldes dicen, no, mira, este terreno nosotros lo vamos a utilizar para un uso comercial. Y precisamente años después llega el famoso mall, ex-mall. Después dice la escasa reinversión de los recursos generados en la propia región y al contrario, las regiones siempre ven que sus propios recursos están siendo invertidos. No como quisiéramos todos, pero de alguna forma siempre hay una inversión estatal en el concepto público de la región. La falta de autonomía de los gobiernos regionales. Y en realidad los gobiernos regionales no tienen una falta de autonomía, al contrario, ellos son autónomos en muchos tipos de decisiones, si bien obviamente siempre tienen que seguir los lineamientos del presidente, puesto que los gobiernos regionales están a cargo del intendente y el intendente es un cargo público que elige el presidente. No vamos a hablar de un concepto de una falta de autonomía, porque al contrario, hay autonomía. ¿Se acuerdan cuando recién apareció el tema de la cuarentena para los establecimientos? Fue el alcalde de la Florida, por lo menos acá en la región metropolitana, quien autónomamente dijo que en su comuna los liceos, los colegios, no iban a tener clase.
Entonces, de alguna forma, la alternativa correcta en esta pregunta es la letra C. Pregunta 10. Habla aquí sobre el tema de que hay una parte de la población que dice que prefiere el tema de la democracia, pero sin embargo hay una parte de esa misma población que establece que la democracia acá en Chile, nuestro sistema de gobierno, funciona mal o muy mal. El texto anterior hace referencia a la percepción de la democracia por parte de la población en Chile desde la década, desde la década del 2000. ¿Cuál es uno de los efectos de esta percepción en la política chilena? Están preguntando los efectos de que la gente dice que funciona mal o muy mal. Limita la expresión de la soberanía popular. Está diciendo que los efectos de esta percepción significa que la gente no se va a expresar, al contrario, la gente cada vez se expresa más. Favorece la sobrerepresentación de las minorías políticas. No hay una representación, pero no exacerbada. Dificulta la aparición de nuevas corrientes políticas. Al contrario, debería ser que favorece la aparición de nuevas corrientes políticas. Como es parte del contexto de alguna forma, este tema de la percepción política, los políticos y los nuevos partidos y las nuevas corrientes políticas se van adaptando al hecho de que la gente ya no está interesada por la política. Fortalece a los políticos, a los grupos políticos tradicionales. Piensen ustedes en un partido, no sé, la Democracia Cristiana, la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Hay veces, cada vez es más la gente que no se considera de ningún partido y que no necesariamente va a incorporar su voto por una de estos políticos de estos, ¿cómo se llama? Partidos políticos tradicionales. Y por otra parte, la alternativa E dice disminuye la participación electoral. Efectivamente, en las últimas elecciones nosotros tenemos que alrededor del 54% de la población que podía votar fue a votar. ¿Ya? Pero hay un porcentaje muy alto que no necesariamente fue a votar y es por eso que nosotros tenemos los resultados que tenemos hoy. Y es muy importante a través de esto darnos cuenta de en qué afecta porque si no participamos electoralmente vamos a tener como resultado esa opinión de que la democracia funciona mal. ¿Por qué está funcionando mal? Porque la gente no está haciéndose partícipe de ir a votar. Entonces de alguna forma es como un círculo. ¿Cuál sería una finalidad dentro de, para que la gente no opine esto, para que podamos cambiar un poco? Es que se modifique esto también, de que participe la gente. Chiquillos, chiquillas, estimados, estimadas, hasta acá queda la revisión de las primeras 10 preguntas del ensayo oficial de DEMRE para el proceso del año 2021. Que les vaya bien.